Las grandes universidades, las grandes catedrales del saber, son por lo general las que proveen profundos descubrimientos científicos. Sin embargo, a veces las sorpresas llegan desde lugares insospechados. Así le pasó a Geoffrey Hardy, catedrático de Cambridge, quien a principios del siglo pasado recibió una carta desde la India con el trabajo de un joven matemático. Estuvo a punto de romperla, pero algo le dijo que había cosas importantes en ese sobre, y no se equivocó. El remitente era Srinivasa Ramanujan, y esa carta estaba llena de fórmulas y de teoremas de una imaginación poco frecuente. Hardy se dio cuenta que estaba frente al trabajo de un genio y lo invitó a trabajar con él en Inglaterra. Ramanujan, que venía desde la India, tenía una salud muy frágil y solo pudo trabajar 6 años con Hardy hasta que se murió de tuberculosis. Pero fueron suficientes para haber creado una matemática que todavía nos asombra. Si uno pudiera elegir en la vida qué cosas querría que no cambien nunca, posiblemente uno querría ser siempre niño y por otro lado poder jugar todo el tiempo. Claro, uno no puede evitar crecer, con lo cual el asunto este de seguir siendo niño es difícil de practicar. Pero jugar, uno debería poder seguir jugando. Creo que de hecho los adultos en algún sentido tratamos de jugar. No siempre podemos, pero tratamos de jugar. Lo curioso es que la matemática, las ciencias matemáticas tienen una rama que se llama teoría de juegos. Teoría de juegos. Uno aprende a estudiar estrategias, estudiar comportamientos. Hay mucha gente que ha trabajado en esto, pero no desde hace mucho tiempo, nada más que 70 años aproximadamente, desde la época de von Neumann, John Nash, hay mucha gente famosa involucrada. La posibilidad de seguir jugando aún como adultos. Acompáñame. El referí cobró penal. ¿Cómo decide el jugador para qué lado va a patear? La matemática también se ocupa del fútbol y del dilema del arquero y del pateador, sobre todo a la hora de ejecutar un penal. Cada uno tiene 2 posibles estrategias. Para el que patea, las estrategias son apuntar o a la izquierda o a la derecha. Para el arquero, las estrategias son tirarse a la izquierda o tirarse a la derecha. Lo que pasa es que los dos tienen que tomar las decisiones al mismo tiempo. No pueden esperar a ver qué hizo el otro, porque en todo caso ya sería demasiado tarde. Las chances de atajar o de convertir son parejas. Si el arquero se tira para el mismo lado que eligió el que patea, se lo va a atajar. Y si se tira para el otro lado, va a ser gol. Esta situación la estudia una rama de la matemática que es bastante joven, tiene menos de 70 años, y que se llama teoría de juegos. Ese penal se ve como un juego de estrategia donde se enfrentan 2 contendientes. Esto se ve más claro si uno hace la siguiente matriz. Arriba ponemos al arquero con sus decisiones, tirarse a la izquierda o a la derecha, y por otro lado a la izquierda ponemos a quién es el que va a patear, que podría patear el penal a su izquierda o a su derecha. Y entonces quedan estas 4 alternativas: atajado, gol en la primera fila, gol o atajado en la segunda fila. En realidad, el pateador pudo haber venido estudiando al arquero y a su vez, este pudo haber venido estudiando a quién es el que va a patear. Si sabe que el jugador que tiene delante tira siempre los penales para la derecha, se tira para ese lado y listo. Pero a su vez, el pateador puede saber que el arquero siempre se tira para la derecha y justo en ese momento entonces decide cambiar y se lo tira para la izquierda. Ninguno de los dos es tan ingenuo. Lo que hacen es variar sus estrategias para despistar al rival. Cualquier variación en la que el otro puede encontrar un patrón es riesgosa. La solución entonces es no tener patrones. ¿Pero cómo es posible lograrlo? Y muy fácil. Uno recurre al azar.
Idealmente, el pateador podría tener una moneda en el bolsillo y justo antes de tirar un penal podría tirar la moneda al aire y decidir para dónde lo va a patear. Y el arquero podría y debería hacer lo mismo para decidir a dónde tirarse. Porque si eligiera de acuerdo con un patrón, ya lo podrían haber descubierto y en todo caso decidir hacia dónde patearle para hacerle el gol. ¿Para qué otras cosas se puede usar entonces la teoría de juego? Los matemáticos descubrieron que con las mismas técnicas matemáticas que analizaban los juegos de cartas y de tablero, podían aplicarla a otras ramas. Enseguida se dieron cuenta que servía, por ejemplo, para la economía. La ley de la oferta y la demanda, que todos escuchamos, muchas veces escuchamos hablar de eso, se puede analizar con las leyes de la teoría de juegos. Un ejemplo típico es una entrevista de empleo, donde uno sabe cuánto quiere ganar, pero cuando el entrevistador le pregunta, uno sabe que tiene que decir un poco más y que el otro le va a ofrecer un poco menos y en algún momento van a llegar a un acuerdo. A veces uno sabe que va a ocurrir un suceso con determinada probabilidad. Cuando jugamos al truco, ¿sí? Alguien canta en vido y puede tener o no puede tener, puede estar mintiendo. Y entonces a veces uno tiene 27 y bueno, tiene una corazonada y dice quiero, y a veces tiene 27 y dice no quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el azar y la información de si el otro miente mucho, miente poco, es importante. Y eso se puede medir. La teoría de juegos, entonces, requiere de lo que se llama modelizar o modelar en castellano, es decir, transformar una situación de la vida real a, digamos, simplificar, quitar algunos detalles y hacerla manejable. Ahora, en tanto que tal, cuando uno hace simplificaciones es porque está suponiendo que la otra persona con la cual uno está o compitiendo o está tratando de discutir sobre quién va a conseguir un contrato o quién va a conseguir un puesto de trabajo, actúa en forma racional. La pregunta es, ¿nosotros siempre funcionamos en forma racional? ¿Se puede esperar eso del otro? Esto que usted ve es una pelota de fútbol que tiene unos 25 centímetros de diámetro, más o menos. Pero supongamos que fuera el Sol. Si este fuera el Sol, entonces, ¿qué tamaño tendría la Tierra si uno quiere mantener la escala? Lo voy a ayudar. ¿Sería como una semilla de sésamo? ¿O sería más parecido a una pelota de ping-pong? ¿O a una pelotita de tenis? Lo desafío a pensar. Lo fascinante de la matemática es que nos permite disfrutar de resolver problemas, como por ejemplo ganar este juego que se llama 4 en línea. Alicia Dickenstein es doctora en matemática, profesora en la Universidad de Buenos Aires. Sus reflexiones sobre la vocación nos permiten pensar qué hay en la mente de un matemático. ¿Qué te gusta de la matemática a vos? A mí me gusta la matemática, es una actividad muy humana. A ver, explícame. Digamos, yo tengo muchos amigos matemáticos en muchísimas partes del mundo que han tenido una historia totalmente distinta a la mía y sin embargo tenemos una capacidad de entendernos tan rápidamente. Es muy impresionante. Muchas veces me pasó de pensar cosas y que ya alguien las había pensado, las estaba pensando al mismo tiempo. Por no decir, uy, estoy haciendo alguien, otra persona. ¿Pero cosas de matemática o cosas de la vida? Cosas de matemática. O sea, es una cosa que yo digo, tiene que ver con la estructura de nuestro cerebro, el cerebro de los seres humanos. Pero es una estructura que uno trae como si fuera, digamos, genética y vos sentís que te distingue algo o que distingue a los matemáticos algo. No que distingue a los matemáticos. Yo creo que los matemáticos tenemos la capacidad de poder abstraer, poder entender un poco más cómo funcionan los circuitos de nuestro cerebro. O sea, es algo que tienen todos los seres humanos, pero nosotros lo podemos poner en palabras y ponerlo afuera. Pero eso pero podíamos desde antes. ¿Hay un grupo de personas que va a poder eso y otro que no? Bueno, es una cuestión de training, hay quien tiene más capacidad que otra. Yo, por ejemplo, quiero dibujar y hago un desastre y cualquier otro, digamos, tiene una habilidad distinta, tiene más desarrollada la conexión entre la mano, el ojo, etc. Yo tengo más desarrolladas algunas otras conexiones en mi cerebro. Cada uno somos todos distintos. ¿Pero cómo haces para saber que tenés desarrolladas más conexiones en tu cerebro? Uno no se da cuenta de eso. Siempre me pasó que me resultaba
me resultaba naturalmente más fácil que a mí. Les hacía las pruebas a todos mis compañeros, digamos, de matemática, de química, me resultaba más fácil, yo me divertía. ¿Qué es el placer de hacer matemática? El placer de hacer matemática para mí es entender cómo funcionan las cosas. Cuando vos decís el placer de hacer matemática, vos estás haciendo matemática todas las mañanas, todos los días, y no estás mirando el funcionamiento de las cosas, estás mirando algo muy focalizado. Entonces, ¿qué quiere decir que uno le da placer? Le da placer la focalización, ser capaz de concentrarse, de resolver, de tener un problema. ¿Qué te da placer a vos? Es muy armónico todo. O sea, cuando encaja es perfecto. ¿Pensás mucho? Pienso mucho y aparte, cuando no pienso, la cabeza sigue pensando. Explícame. Claro, cuando estoy pensando un problema, estoy sentado un rato pensando, pero mi de cabeza sigue trabajando. ¿Y vos qué le dirías a un chico para convencerlo de que estudie matemática? Y depende a qué chico. Yo, por ejemplo, empecé a estudiar matemática, no sabía que existía una carrera de matemática. O sea, cuando yo estaba en el último año del secundario no tenía la menor idea de lo que quería hacer. ¿En el último año del secundario no tenía sabías? la menor idea. No sabía que existía matemática, pero me divertía, pero ¿Qué? me divertía a escondidas, no confesaba que me gustaba hacer problemas. Yo tengo el doble de edad que tú tenías, eso no era oculto. Y entonces ofrecieron hacer un test de orientación vocacional. La persona que me tomó ese test, cuando terminó, me dijo, bueno, que había salido una inteligencia abstracta muy alta, además de otras cosas, etcétera, y que ella era una matemática frustrada. Y yo dije, pero ¿qué bichos voy a encontrar en matemática? Así que entré así. Fue porque me mandó ella, que era una matemática frustrada, a ver con qué me encontraba. Y yo era uno de los bichos. Claro, y no sé, me encontré obviamente con bichos como yo. Te daba pudor darte cuenta y demostrar de que podías apasionarte, pero al mismo tiempo te gusta la matemática. Pensabas que a lo mejor había bichos ahí adentro. O sea, la concepción esa es una concepción que está en la sociedad, Alicia. Te gustaban cosas que no podías confesar. Entonces, ¿cómo hacemos para romper eso? Y ahora lo confieso en público. He crecido. Porque si has crecido y ahora ya no te importa. O sea, aparte de que yo no sabía que existía matemática, también es muy interesante que realmente yo creo que hasta hace muy poco nadie sabía que existía. O sea, nadie sabía que existía la ciencia. Recién es una cuestión de los últimos pocos años en la Argentina que la sociedad tiene la percepción de que los científicos están en la sociedad, que pueden cumplir un rol. Es un logro conjunto de los científicos que también salieron a mostrar lo que hacían y de los políticos que se pusieron a escuchar. Gracias. Ahora te juego. ¿A quién le toca? Habíamos quedado en que esta pelota representa al Sol. Y lo que queríamos saber es qué objeto puede representar al planeta Tierra. Cualquiera de las otras dos pelotas serían demasiado grandes. Si el diámetro del Sol fuera de 25 centímetros, el de la Tierra sería de 2.2 milímetros. Claro, sería igual a esta semilla de sésamo. Cuando hablo de los infinitos, yo sé que ustedes, como toda la gente que está acá en el estudio, se prepara para un atentado contra la intuición. Sin embargo, en esta oportunidad quiero hacerle una pregunta y vamos a ver si lo que usted intuye que pasa, pasa o no pasa. Si una persona fuera inmortal y decidiera escribir todos los días de su vida de alguna manera, ¿alcanzará o quedará inconclusa esa tarea? Y la respuesta es que lo que uno intuye por primera vez es que es verdad, si el tipo es inmortal, lo que va a suceder es que alguna vez va a terminar escribiendo cada uno de los días de su vida. Esto que voy a contar ahora se conoce con el nombre de la paradoja de Tristram-Shandy. Y no me equivoqué, se llama Tristram con 2 veces R, Shandy. Y les cuento en qué consiste. Vamos a suponer que hay una persona que nació, por decir algo, en el año 1981 y todavía hasta ese momento no sabía que iba a ser inmortal.
Pero cuando llega al año 2001, cuando termina el año 2000, cuando iba a empezar el año 2001, le advierten, mire, usted va a vivir para siempre. ¿Se imaginan la cara del tipo? Entonces la persona esta dice, voy a hacer lo siguiente, voy a empezar a escribir cada uno de los días de mi vida. ¿Se imaginan como tarea tener que escribir lo que a uno le pasa todos los días? Pero claro, le va a llevar 1 año por día. Es decir, el señor iba a durar, durante todo el año 2001, le iba a llevar a escribir lo que le pasaba el 1 de enero del año 2001. Es una tarea ciclópea esa. ¿Se imaginan 365 días para escribir uno solo? Pero evidentemente al señor Tristán Shandy le pasaban muchas cosas. Y aparte tenía mucha paciencia. Se sentaba y escribía. Al finalizar el año 2001 había escrito un solo día, el 1 de enero. Cuando pasó todo el año 2002, había escrito el segundo día desde que había empezado, o sea, el 2 de enero del año 2001. Después, cuando pasó el tercer año, desde ahí, recién había escrito el 3 de enero del año 2001. Y así sucesivamente le llevó 365 años, estamos suponiendo que es inmortal, 365 años escribir el primer año desde que empezó a anotar lo que le sucedía. El año 2001 lo completó en el año 2365. Pregunta, ¿le faltará alguna vez algún día de su vida? ¿La tarea quedará inconclusa? Y no sé qué tentación tiene usted de decir. Uno podría suponer, pero si usted me acaba de decir que es inmortal, alguna vez va a escribir todo. Y tiene razón, porque en realidad cualquier día yo le podría preguntar, dígame, ¿hay alguno que no va a escribir? Y no, porque aunque uno dijera, bueno, el año 2008, el 4 de enero del 2008, ¿lo va a escribir? Y sí, lo va a escribir muchísimo tiempo adelante, pero alguna vez le va a tocar llegar. Es decir, como la persona es inmortal, algún día va a llegar a escribir cada uno de los días de su vida. Es obvio que esto es una exageración, es obvio que es casi una versión light, si ustedes quieren, del infinito, pero pone también a prueba que cuando uno se da este tipo de reglas, aún llevándole 1 año por día, alguna vez va a llegar a completar cada uno de los días que vivió esta persona que es inmortal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les voy a contar este chiste para ver a la gente que le gusta. Un astrónomo, un físico y un matemático van en un tren por Escocia. Al observar por la ventana ven una oveja negra. Ajá, dice el astrónomo. Veo que las ovejas escocesas son negras. Dice el físico. ¿Querrás decir que algunas ovejas escocesas son negras? No, dice el matemático. Todo lo que sabemos es que existe al menos una oveja en Escocia y que por lo menos uno de sus lados es negro. La robótica necesita crear modelos para estimar movimientos. También, en esta ciencia, la matemática es fundamental para realizar, por ejemplo, este robot que sirve para operar con explosivos. El problema que queríamos resolver era cómo utilizar aprendizaje por refuerzo, que es una técnica del aprendizaje automático que se utiliza en robótica, con visión en robótica. ¿Cuál es el problema que surge? Que las imágenes que uno captura con una cámara de video, que es un sensor que uno le puede incorporar a un robot, tiene una cantidad de estados demasiado grande para ser tratado con un algoritmo típico de aprendizaje por refuerzo, como por ejemplo el algoritmo de Q-Learning. Hay dos cosas que son muy interesantes, por ejemplo, de este desarrollo. Una de las tareas que tiene una persona que se dedica a ciencia de la computación es pensar algoritmos para un hardware que ya está hecho. Nosotros no pensamos solo cómo procesar, qué algoritmos iban a correr, sino quién iba a recibir los efectos de esos algoritmos, quién iban a ser los sensores que iban a alimentar con datos a nuestros algoritmos.
Básicamente la idea del aprendizaje por refuerzo es cada vez que el robot realiza una acción, recibe con una función de refuerzo un premio o un castigo. El problema que uno tiene es que cuando trabaja con un entorno muy complejo como es la realidad, tiene una cantidad de estados que se transforma intratable. La solución que nosotros encontramos fue utilizar la transformada de Huff, que es una herramienta matemática que nos permite poder encontrar patrones a partir de las imágenes capturadas. Otra diferencia que existe es que cuando yo aprieto la tecla 1 en el keyboard de la computadora, en el teclado de la computadora, o escribo una palabra, le estoy dando datos exactos. Cuando el robot captura información de la realidad, no. O sea, hay incertidumbre, hay ruido, se puede interrumpir la recepción de un dato, y además las expectativas acerca de qué es lo que va a recibir el robot depende fuertemente del entorno. Y el entorno, a nosotros estamos tan habituados que nos parece que todos los entornos son más o menos iguales. Y no es verdad. El ojo está acostumbrado a ver la realidad de una manera que le permite distinguir fácilmente los entornos. Bueno, eso sucede con todo, con las fuentes de ruido, con los objetos, los colores. Lo que hicimos fue que el robot aprendiera a seguir un pasillo desde una posición inicial hasta una determinada posición final. Entonces el robot fue aprendiendo que cada vez que se chocaba contra una pared, por ejemplo, recibía un estímulo negativo del entorno y entonces no tenía que ejecutar esa acción que lo hacía chocar con la pared, sino otra. Y lo increíble es que a partir solo de rectas, el robot automáticamente aprendió a trasladarse en el pasillo y a poder llegar de una posición inicial a una final. Una vez que nosotros pusimos a punto todos los parámetros involucrados en el algoritmo y en la transformada de Huff, pudimos ejecutar el mismo software, pero en lugar de en un entorno simulado, en un robot real. Y con ese tipo de cosas tiene que tratar a un robot. Si no, un robot y una computadora no hay mucha diferencia. Para terminar el programa, quiero plantear una vez más una cosa antiintuitiva. Algo que si yo lo planteo, y lo voy a plantear al principio en forma teórica, y les voy a preguntar a ustedes imaginariamente, como si me pudieran contestar, qué es lo que piensan que va a pasar. Supongamos que uno tuviera una naranja o cualquier otra esfera o cualquier otra superficie esférica. Podría ser una naranja, la superficie de la Tierra, una pelota de fútbol, una pelota de tenis, lo que quieran. Y supongamos que uno la rodea a la naranja con un hilo, como si lo hiciéramos a través del Ecuador, por poner un ejemplo, o si le hiciéramos pasar por los dos polos, el polo norte y el polo sur. Uno tiene esto. Ahora yo a este hilo, que sirvió justo para enrollar la naranja en forma perfecta, yo le agrego al hilo 1 metro. Y ahora lo hago alrededor, lo enrollo como si fuera una circunferencia, como se ve acá. Antes, con el hilo exacto, rodeaba la circunferencia de la naranja en forma perfecta. Ahora, con este hilo, obviamente me sobra. ¿Cuánto me sobra si pongo la naranja en el centro? Me sobra 15 centímetros. Y uno dice, bueno, esto pasó con una naranja, no me dice nada. No. Si uno tuviera, por ejemplo, una rueda de tractor, claro, uno dice, pero ¿cómo? Recién lo hizo con una naranja, ahora con un tractor, una rueda de tractor. No importa, pero la rueda de tractor es también una circunferencia. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, imagínense que yo hubiera rodeado, digamos, la parte del medio de la rueda del tractor con un hilo, igual que hice recién con la naranja. Y después, a ese hilo le agrego 1 metro. Si le agrego 1 metro, y es lo que ahora se ve acá afuera, imagínense que esto está a esta altura, y uno mide, se da cuenta que también quedan 15 centímetros. Entonces, y ahora esto es lo extraordinario, si uno hiciera lo mismo, por ejemplo, con la esfera de la Tierra, imaginando que la Tierra fuera una esfera perfecta, y uno pusiera por un lado un hilo así alrededor del Ecuador. Entonces supongamos que uno ahora le agrega a ese hilo 1 metro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo curioso es que ahora otra vez ese hilo se ha separado del Ecuador en todas partes en 15 centímetros. Es decir, que es independiente
del tamaño de la circunferencia, si uno la rodea con un hilo y después le agrega al hilo 1 metro, se separa, cualquiera este sea, se separa nada más que 15 centímetros. Es decir, supongamos que hubiera 2 personas, uno en Quito, en la capital de Ecuador, y otro en Nairobi, en la capital de Kenia, en un momento determinado están parados alrededor del hilo. Y sin embargo, en el momento que uno le agrega al hilo 1 metro, ese hilo se levanta de esas personas y le queda a 15 centímetros del piso. Esto es una cosa antiintuitiva y sin embargo tiene que ver con el número pi y con cómo se calcula la longitud de una circunferencia. La matemática ofrece este tipo de cosas que resultan antiintuitivas y por eso es divertida, por eso es atractiva y por eso nos enseña a tomar decisiones más educadas, más racionales. Muchísimas gracias porque ustedes nos permitieron a nosotros entrar en su casa, lo que no es poco. Hasta la próxima.